tenemos una especie de concepto hacia uno mismo, ¿no? Nosotros a veces evaluamos a los demás, a veces la gente también nos resulta agradable o desagradable, nos resulta de repente algo bonito que sucede afuera en el entorno, pero también la mirada puede estar dirigida hacia nosotros mismos, a sentirnos de repente satisfechos o insatisfechos con nosotros mismos, o de sentirnos a gustos, agrados, ¿no?, por nosotros mismos. Cuando esta mirada, este interés está dirigido hacia uno mismo, podemos hablar pues de la autoestima, del autoconocimiento, de la autoaceptación, de la autovaloración, de la autoevaluación, etcétera, ¿no? Todo lo que está dirigido hacia uno mismo tiene que ver con estas condiciones de aceptarse, de pensarse, de apreciarse a sí mismo. En el caso del autoconocimiento, es la parte cognitiva, la esfera cognitiva dirigida hacia mí misma, hacia mí mismo, no es el concepto que yo tengo, lo que yo pienso sobre mí. Y la autoestima es el grado de aprecio o de rechazo que yo tengo hacia mí mismo. ¿Ok? La palabra autoestima, no auto significa uno mismo, y estima es el aprecio, la aceptación, el cariño que uno se tiene por sí mismo. ¿Qué es la autoestima? Viene a ser un sistema de creencias, de pensamientos, de sentimientos dirigidos hacia uno mismo. Esa es la autoestima. ¿Ok? Como dice acá, es el grado de aprecio o desprecio. Es decir, una parte positiva o también una parte negativa, pero que yo tengo hacia mí mismo. ¿Y cómo es el tema de la autoestima? ¿Cómo se forma? Erik Erikson, si ustedes recuerdan, nos habla de que cada etapa de nuestra vida tiene una crisis, una tarea por resolver. O la resuelves o no la resuelves. Él habla, por ejemplo, de que de los 6 a los 11 años, es decir, toda la etapa de la primaria, cuando uno va al colegio y comienza a interaccionar con otros niños de distintas edades, distintas cualidades, características, aptitudes, y comienza la competencia. Hay niños que sobresalen, que destacan, que son queridos, felicitados por su profesor, que aprenden, tienen buenas notas, y llega a la casa y papá los felicita, les pone de ejemplos. Esa experiencia que ella tiene es como que va formando una autoestima agradable, una autoestima positiva. Pero si de repente no encaja, de repente tiene pues obviamente malas notas, malas calificaciones, no recibe el aprecio de su compañero, sino que todo lo contrario, hacen bullying, y llega a la casa por las malas notas, el papá encima lo castiga, la critica, eso va obviamente a formar una autoestima negativa. ¿Ok? ¿Cómo se forma la autoestima? Esta etapa de los 6 a los 11 años, Erikson lo llama la etapa de la laboriosidad versus la inferioridad. Se forma a partir, obviamente, comienza pues en la familia, ¿no?, con los padres. A partir del trato que uno recibe de los padres. Si son críticos o son de repente democráticos, si son comprensivos, si dan afecto o solamente dan sufrimiento, dan valor, dan de repente cariño, seguridad o todo lo contrario. A partir de la relación con los padres, de los amigos también. Tienes que juntarte con amigos que sean positivos, que te hagan sentir bien, no que te hagan bullying, que te maltraten, que te bromeen, que te hagan sentir de repente, no sé, pues un bicho raro, ¿no? Hay que saber elegir los amigos que tener, porque a partir de ahí también se forma justamente la autoestima. Los familiares cercanos, los profesores, las experiencias que tú también has tenido, las vivencias que has tenido, también a partir de ahí se forma justamente la autoestima, ¿no? Por los éxitos o los fracasos, por los maltratos que has recibido de repente, por las enfermedades que has tenido, te han ocasionado o que tienes, ¿ok? Por estos maltratos físicos, insultos, estos maltratos emocionales, incluso hasta abusos sexuales, todo eso va formando la autoestima. El amor, el aprecio, el rechazo que uno se tiene a sí mismo, y por eso podemos hablar de 3 grados de autoestima. El nivel de repente bajo de autoestima, la autoestima baja, la autoestima adecuada o también llamada alta, y la exagerada. ¿Okay? Entre la autoestima alta y la exagerada pues hay solamente una pequeña línea que lo divide, ¿no? Entre la exageración y la autoestima alta hay una pequeña línea muy frágil que nos puede de repente avisorar que ya estoy exagerando mi autoestima o que de repente estoy en una autoestima adecuada o elevada. ¿Cuáles son las características de una baja autoestima? Mire,
Dice Miguel, es un adolescente aplicado e inteligente, pero cree que su opinión no tiene valor. O sea, él tiene cualidades, características positivas, es muy aplicado, muy ordenado, rinde muy bien en la parte académica, es muy inteligente, sobresale en los estudios, pero él piensa que su opinión no tiene validez, él piensa que su opinión no vale, no sirve. Obviamente, al descalificarse, al autodespreciarse, nos indica que él tiene un autoconcepto, una autoestima baja, ¿ok? Inferior, ¿no? Negativa. ¿Cómo es una autoestima baja o también llamada autoestima negativa? Obviamente tiene una autocrítica muy excesiva. Soy malo, no sirvo, siempre hago mal, todo me sale mal. Siempre una crítica dirigida hacia sí mismo. Es una característica de la baja autoestima o también llamada autoestima negativa. Porque hay una autoestima positiva y hay una autoestima negativa, ¿ok? Esos son los tipos, y hay niveles, hay grados, ¿no? Autoestima baja, alta, exagerada. El caso de la autoestima baja, ¿no? Hay deseo de complacer al otro. Tienes un amigo que siempre se preocupa por ti. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Trata de complacerte, trata de agradar al grupo para ser aceptado. Es obviamente una característica de la baja autoestima. Hay gente que comienza a consumir drogas o a tomar o qué sé yo, a hacer algo indebido que no está preparado por complacer al grupo. Deseo excesivo de complacer al grupo es una característica típica de la baja autoestima. Son influenciables. ¿Ah? Inseguridad crónica, siempre dudan, son indecisos en tomar decisiones, en opinar, en hablar, en actuar. Y hay un sentimiento también de hostilidad hacia sí mismos y también hacia los demás. Y obviamente hay un sentimiento de culpabilidad, que es culpable de todo, sentirse inadecuado, que no encaja, ¿no? Esas son algunas características de la baja autoestima. ¿Y por qué, profesor? Porque en la vida le ha ido mal. Las personas con las cuales se ha rodeado han sido personas negativas, que le han amenazado su integridad, que física, de repente psicológica o moral, y ha desarrollado un concepto muy pobre de sí mismo por las experiencias desagradables, negativas que le ha tocado vivir. En tanto que la autoestima alta es todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes, dice que Claudio es una persona extrovertida y siempre da su opinión sobre cualquier tema. Obviamente Claudio nos evidencia que es una persona segura, que confía en sus capacidades, que no tiene miedo en decir lo que piensa, ¿ok? Porque siente que está bien. Entonces, ¿cuáles son las características de la autoestima o una autoestima adecuada? Es capaz de obrar según cree que es lo más apropiado. Si yo creo que esto es lo más apropiado, si yo creo que esto está bien, pues obviamente voy a actuar de esa manera y lo voy a defender, porque confío en lo que yo creo. Confío en mis características, mis cualidades. Si yo creo que eso está bien, pues obviamente lo voy a defender y voy a actuar en base a esas creencias. Hay seguridad de por medio, contrario a la persona con baja autoestima que es insegura, que es indecisa. La que tiene alta autoestima es seguro, confía en sus capacidades, ¿ok? Es optimista, ve la vida de forma positiva. Las cosas van a suceder bien. Al final de todo va a resultar bien. Es optimista frente a la vida, en tanto que la persona con baja autoestima es negativista, ve las cosas de forma negativa, de forma pesimista. Confía en sus capacidades, en cambio la baja autoestima no confía en sus capacidades, desprecia sus capacidades, no las reconoce como buenas, si no se fija en la parte negativa que tiene. Tú le preguntas cuáles son sus fortalezas, tus atributos, y es incapaz de poder encontrar alguna característica buena en esa persona. En cambio, si tú le preguntas a una persona con alta autoestima cuáles son sus puntos fuertes, es capaz de encontrar con facilidad esos puntos fuertes, esas fortalezas. En cambio, la persona con baja autoestima tiene dificultades para encontrar esas fortalezas, esos puntos agradables, positivos, y más se fija en la parte desagradable, en la parte negativa. Y la persona con alta autoestima también es empático, es capaz de sintonizar con el otro, de entender el punto de vista de la otra persona. Es empático, comprende al otro, se pone en su lugar y también es capaz de disfrutar de las cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de optimismo, una persona con baja autoestima, los errores son fatales, son desgracias, es el fin del mundo, es catastrófico, es desagradable, lo peor que me ha podido pasar. En cambio, una persona con alta autoestima, si sucede de repente un error, un fracaso, en ese fracaso, en ese error, encuentra un aprendizaje, porque para él, como es optimista, no hay errores, solamente hay aprendizajes, ¿no? Vemos entonces que la autoestima es el grado de aprecio, el sistema de creencias, de pensamientos, de ideas, de afectos
que uno tiene hacia sí mismo y que se forman en la niñez, en la familia, a partir del trato con los padres, con los familiares cercanos, con personas significativas, con los amigos, a partir de las experiencias, vivencias que te ha tocado vivir, a partir también de la propia autoobservación que tú tienes sobre ti mismo, y esto obviamente va a desarrollar 3 niveles de autoestima. Una autoestima baja, una autoestima alta o apropiada, y también se puede hablar de una autoestima exagerada. Y también podemos hablar de tipo de autoestima, una autoestima negativa o una autoestima positiva. La autoestima negativa es obviamente una persona que desprecia sus capacidades, que se ve de forma negativa, desagradable, que en sus puntos fuertes le resulta muy complicado encontrarlo, que es negativista, que es pesimista, que tiene un deseo enorme de agradar a los demás y también es una autocrítica muy severa consigo misma. En tanto que la autoestima alta es una persona optimista, que confía en sus capacidades, es capaz de entender al otro y disfrutar de la vida. ¿Okay?